Lo que cuentan en los libros de historia y lo que cuentan en los templos y en las iglesias es que el emperador Constantino legalizó la doctrina cristiana en el Concilio de Nicea. Pero una cosa muy diferente es lo que revelan las Escrituras. Antes del Concilio de Nicea, todos los evangelios de los apóstoles eran canónicos, legítimos y verdaderos. Pero después del Concilio de Nicea, los evangelios de los apóstoles fueron divididos en canónicos y apócrifos. Y con eso se puede comprender que fue en el Concilio de Nicea donde determinaron la legitimidad de los evangelios. Los que integraron aquel concilio, además de Constantino, fueron 318 obispos, pero la mayoría de aquellos obispos ocuparon silla en el Concilio de Nicea simplemente porque Constantino los sentó allí para que lo respaldaran firmando lo que él estaba buscando, y que ninguno piense que todos aquellos obispos estuvieron unidos haciendo un profundo análisis de la doctrina del Cristo, porque fueron muchos los obispos que se negaron a firmar lo que se acordó en aquel concilio, y esa es una clara muestra que el objetivo de aquellos 318 obispos no era el mismo, pues las actas finales de lo acordado en Nicea solo las firmaron 220 de los 318 obispos que hicieron parte del Concilio de Nicea. Esto lo puede comprobar cualquiera en los libros y en los portales que relatan lo que sucedió en aquel concilio. En una obra titulada A Short History of Christian Doctrine, que traducida al español es Una breve historia de la doctrina cristiana, se describe lo que Constantino quería conseguir convocando aquel concilio. Leamos una de sus partes. Dice así: Constantino no entendía nada acerca de las preguntas de teología griega que se plantearon en aquel concilio. Lo único que Constantino comprendía era que las divisiones religiosas constituían una amenaza para su imperio y él estaba resuelto a darle solidez. Esto fue lo que motivó el concilio, y por eso fue Constantino quien convocó, financió y presidió el Concilio de Nicea. Y difícilmente alguno de los asistentes a dicho concilio se habría atrevido a llevarle la contraria a Constantino, o difícilmente alguno se habría negado a firmar lo que Constantino le exigiera, porque el historial de atrocidades cometidas por este emperador era bastante intimidante. El obispo Percy Bysshe Shelley, un escritor contemporáneo de comienzos del siglo XVIII que hizo una amplia investigación sobre Constantino, lo describió así. Escuchen: verdugo, hipócrita y frío, que degolló a su hijo, estranguló a su mujer, asesinó a su padre y a su hermano políticos, y mantuvo en su corte una caterva de sacerdotes sanguinarios y cerriles, de los cuales uno solo se habría bastado para poner a media humanidad en contra de la otra media y obligarlas a matarse mutuamente. También cuentan que mató a su hijo cuando se enteró que éste se acostaba con su madre. Luego supo que era mentira y también mató a su mujer por mentirosa. Y a otro hijo suyo, llamado Crispo, lo asesinó por envenenamiento. Y a su esposa, la emperatriz Fausta, la cocinó viva en un excesivo baño caliente. Entonces, ¿será posible que este Constantino desalmado, junto con sus sacerdotes sanguinarios, hayan tenido autoridad moral para determinar lo que debía ser canónico o lo que debía ser apócrifo? Pues debo recordarles que solo 220 de los 318 obispos que conformaron aquel concilio estuvieron de acuerdo en unir a Jesús de Nazaret con el judaísmo, y eso significa que lo acordado en Nicea es el resultado de una elección por mayorías, o mejor dicho, ese fue el resultado de un acuerdo político, más no el resultado de un estudio profundo de las Escrituras. Lo que hicieron en Nicea fue organizar una alianza que se convertiría en decreto si era aprobada por la mayoría, y como las 2/3 partes de los asistentes votaron a favor, por eso impusieron por decreto el judeocristianismo. Entonces, si Constantino sabía que con la mayoría de votos se firmaría lo que él quería conseguir para su imperio, entonces es absolutamente obvio que el emperador Constantino arreglaría todo lo que tuviera que arreglar para salir triunfante de aquel concilio. O sea que para lo único que utilizaron las Escrituras en el Concilio de Nicea fue para modificarlas, quitando o poniendo en ellas textos o palabras que cambiaran sus significados en favor del judaísmo. Fueron más de 40 evangelios escritos por los apóstoles que anduvieron con Jesús de Nazaret los que aportaron a aquellos que se negaron a firmar las actas finales del concilio. Había evangelios de Andrés, de Felipe, de Tomás, de Pedro, de Juan, de Mateo, de Marcos. Había diferentes libros de hechos, de epístolas, etc. Con todo y eso, solo 4 evangelios y el Apocalipsis de Juan fueron declarados canónicos, y el resto de los evangelios, que también eran tan auténticos como los canónicos, fueron declarados apócrifos, prohibidos, falsos y heréticos. Y quienes decidieron lo que debía ser canónico y lo que debía ser apócrifo fueron Constantino y su caterva de obispos asesinos, de los cuales uno solo habría bastado para conseguir que las dos mitades de la humanidad se mataran mutuamente. Y lo que decidió aquella caterva de asesinos en el Concilio de Nicea es lo que predican hoy en los templos y en las iglesias.
Pero por más que manipularon las escrituras para amarrar a Jesús de Nazaret con el judaísmo, el mismo Dios del judaísmo desmiente lo acordado en Nicea, porque el Dios del judaísmo odia tanto a Jesús de Nazaret que hasta dejó una orden escrita para que mataran a Jesús de Nazaret. Abran muy bien sus oídos y también su entendimiento. Deuteronomio 13, versículo 1. Habla el Dios que eligieron en Nicea. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Esta es una orden directa del Dios del judaísmo para que maten a un profeta que se levantaría en medio de ellos para dar a conocer a un Dios que ellos no conocían. Veamos cuál es el profeta que dio a conocer a un Dios desconocido para el pueblo de Israel y al cual el Dios del Antiguo Testamento ordenó que mataran. Juan 7:28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Aquí tenemos a Jesús de Nazaret dando a conocer al Dios verdadero que los judíos no conocían. Y fueron varias las ocasiones en que Jesús dejó claro que él había venido a este mundo para dar a conocer a un Dios que los judíos no conocían. Juan 8:19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Jesús ratifica que a su padre no lo conocían. Por eso los judíos estaban obligados a matar a Jesús, porque Jesús era aquel profeta que se había levantado en medio de ellos para dar a conocer a un Dios que el pueblo de Israel no conocía. Y esto deja inmensamente claro que quienes le rinden culto al Dios del judaísmo no conocen al Padre que envió a Jesús. Y con eso se queda sin ninguna base el judeocristianismo que decretaron por mayoría de votos en el concilio de Nicea. Pero además, las escrituras testifican que el Dios del judaísmo también dejó una orden escrita para que mataran a quienes creyeran en Jesús de Nazaret. Presten atención. Deuteronomio 13:6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Esta orden de muerte fue establecida para matar a todo aquel que divulgara lo predicado por el profeta que había de venir para dar a conocer al Dios desconocido. Era obvio que los padres de los judíos en el desierto solo habían conocido como Dios a aquel siniestro ángel que se le presentó a Moisés en el monte Sinaí diciendo que era Dios. Entonces, si esta orden fue establecida para exterminar a quienes siguieran al profeta del Dios desconocido, entonces es muy fácil comprender que esta orden de muerte la expidió el Dios de las iglesias para hacer matar a quienes creyeran en Jesús de Nazaret. Y por eso los principales sacerdotes judíos mataban a quienes seguían a Jesús de Nazaret. Escuchen, Hechos 26:9, habla el apóstol Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Mataban a los santos que creían en Jesús de Nazaret porque así se los había ordenado el Dios que hoy adoran los que supuestamente siguen a Jesús de Nazaret. Y si Pablo daba su voto para que mataran a quienes seguían a Jesús, era porque Pablo en aquella época le servía al Dios del Antiguo Testamento y era deber de los judíos matar a todos los que creyeran en el Dios del desconocido que había dado a conocer Jesús de Nazaret, porque eso era lo que les había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Y con eso se puede comprender que son las mismas escrituras las que denuncian que lo probado en Nicea no es más que un tenebroso engaño, y eso es porque la palabra que entregó el Espíritu Santo por medio de sus profetas es una palabra totalmente segura. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso los abominables prevaricadores que unieron la luz con las tinieblas en el concilio de Nicea jamás habrían podido ocultar la verdad manipulando las Escrituras. Versículo 21.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo, pero no todos los profetas fueron profetas de Dios. Eso se los explicaré cuando llegue el momento. El profeta Isaías es el profeta más mencionado en el Nuevo Testamento, pues el mismo Jesús de Nazaret sacó del libro de Isaías la escritura con la cual empezó su ministerio. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Presten atención: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Según este testimonio, el texto que leyó Jesús de Nazaret dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. En ningún momento Jesús menciona el nombre del Dios del Antiguo Testamento, pero si nos vamos al libro de Isaías, veremos que a este texto le fue añadido el nombre del Dios del Antiguo Testamento. Escuchen, Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esto no fue lo que leyó Jesús de Nazaret cuando leyó este mismo texto hace 2000 años. Y esta es una muestra irrefutable que la palabra profética inspirada por el Espíritu Santo fue contaminada con el nombre del Dios que impusieron por mayoría de votos en el Concilio de Nicea. Por eso las Escrituras están llenas de advertencias con respecto a su veracidad. Y el primero que pidió escudriñar las Escrituras fue Jesús de Nazaret en Juan 5:39. También los apóstoles pidieron examinarlo todo y retener únicamente lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Con este testimonio queda muy claro que en las Escrituras hay cosas malas y cosas buenas, y también queda muy claro que todo lo malo hay que desecharlo, y hasta un niño sabe que matar, robar, maldecir, tomar venganza, etcétera, son cosas malas, y por eso hay que desechar al Dios que impusieron en Nicea, porque ese es el que mata, roba, maldice, toma venganzas y comete toda clase de injusticias. También enseñaron los apóstoles que ni aún un ángel del cielo podía enseñar cosas diferentes a las que enseñó Jesús de Nazaret. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. El evangelio que predican los apóstoles es el evangelio del reino de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret. Y con eso queda bastante claro que aquel ángel que se presentó a Moisés en el monte Sinaí es un ángel anatema, porque todo lo que enseñó aquel ángel es rotundamente contrario a todo lo que enseñó Jesús de Nazaret. Escuchen, Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Este ángel anatema promete maldecir a quienes maldigan, pero Jesús de Nazaret pide lo contrario. Mateo 5:44, contesta Jesús de Nazaret: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Jesús pide que bendigas a quienes te maldicen. Con esto queda comprobado que aquel ángel anatema que se presentó en el monte Sinaí diciendo que era Dios, lo que anunció fue un evangelio diferente al evangelio que predicó Jesús. Entonces, cuando en las Escrituras se habla de un ángel, no siempre se está hablando de un ser de luz, y lo mismo sucede con los espíritus. Primera de Juan, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí queda comprobado que no todos los profetas son de Dios, y como el apóstol Juan pide probar los espíritus para saber si son de Dios, entonces probemos el espíritu del Dios que impusieron en Nicea por mayoría de votos para saber si aquel es el espíritu de Dios. Primera de Samuel 6:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde el día en que David fue ungido, el Espíritu del Dios que impusieron en Nicea moraba en el Espíritu de David. Veamos entonces cuáles son los frutos que produjo el Espíritu de aquel Dios de Nicea mientras moraba en el cuerpo de David. Primera de Samuel 27:9.
Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ropas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. Tan claro como el agua, asesinatos, robos y destrucción es lo que produce el Espíritu del Dios que les impone a los judeocristianos en las iglesias. Segunda de Samuel 8:13. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Genocidios y masacres indescriptibles es lo que produce el Espíritu del Dios que por mayoría de votos unieron con Jesús de Nazaret en Nicea. Y eso no tiene ninguna similitud con los frutos que produce el Espíritu de Dios. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora yo pregunto, ¿será que los predicadores cristianos no saben leer? ¿Por dónde le ven el amor y la paz a un espíritu que viene sobre alguien para que no deje vivos ni hombre ni mujer y les robe las vacas, las ovejas y hasta las ropas? ¿Por dónde le ven la benignidad y la bondad y la mansedumbre a aquel monstruoso espíritu criminal que vino sobre David para que destrozara a 18,000 personas? Pues déjenme decirles que si los miserables que predican en las iglesias no han notado estas gigantescas diferencias entre el Espíritu de Dios y el espíritu asesino del Dios que ellos predican, es porque estos abominables no les interesa cambiar a su repugnante Dios, y por eso no hacen caso a las recomendaciones de Jesús y mucho menos a las recomendaciones de los apóstoles. Por eso la batalla contra el maligno también tiene lugar en las Escrituras, porque es necesario separar los textos que fueron escritos para referirse a Jesús y a su reino celestial de los textos que fueron escritos para referirse al Dios que impusieron en Nicea y a su tenebroso reino terrenal. También es necesario depurar las Escrituras de historias mentirosas que introdujeron en el Nuevo Testamento durante los 6 meses de duración que tuvo el concilio de Nicea. Presten mucha atención. Hechos 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Esta terrorífica historia no tiene cabida ni siquiera mínimamente en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. ¿Acaso Jesús de Nazaret les enseñó a sus discípulos a matar a quienes no le traigan todo el dinero? ¿O acaso el Espíritu Santo es un vulgar mafioso que mata a quienes no le cumplen con sus cuentas? Esta absurda historia es una blasfemia tan grande como toda la maldad del Dios que predican en las iglesias. Jesús de Nazaret rechazó rotundamente todo lo que tuviera que ver con dinero, y mucho menos se puede relacionar a Jesús de Nazaret con ninguna forma de muerte. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Si alguien cree esta siniestra historia es porque no conoce ni siquiera mínimamente a Jesús de Nazaret y mucho menos al Espíritu Santo. Además, Jesús no envió a sus apóstoles a recoger dinero, sino a predicar el evangelio del reino de Dios. A los cerdos criminales que inventaron esta blasfemia no les alcanzó su perversa inteligencia para comprender que es imposible que el apóstol Pedro hubiese hablado de tentar al Espíritu del Señor con dinero, porque Dios no puede ser tentado y mucho menos con dinero. Santiago 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Las Escrituras fueron contaminadas con información mentirosa y no es difícil comprender que quienes se han encargado de hacer creer las mentiras con las cuales alteraron las Escrituras son las entidades eclesiásticas que se adueñaron de todo lo referente a Dios después del Concilio de Nicea, porque con el decreto del Concilio de Nicea fundaron la Iglesia Católica con el único objetivo de imponer el fuego del dragón sobre la luz de Jesús de Nazaret. Después del Concilio de Nicea, la Iglesia Católica convirtió a quienes seguían fielmente la doctrina de Jesús en herejes y blasfemos, porque estos no aceptaron lo que fue acordado en aquel
concilio y además los hizo responsables de cualquier división religiosa dentro del Imperio Romano, porque el testimonio del Dios de luz que ellos defendían se constituía en contradicciones de lo que habían acordado en Nicea, y por eso la Iglesia Católica convirtió la doctrina de Jesús de Nazaret en una doctrina para herejes y blasfemos, porque después del concilio de Nicea la doctrina de Jesús de Nazaret había pasado a ser un simple remiendo del judaísmo, y como la Iglesia Católica la crearon para que impusiera la doctrina judeocristiana, por eso fue la Iglesia Católica la que se encargó de hacer correr la sangre del pueblo de los santos, que jamás aceptó aquella perversa unión. Además, la Iglesia Católica, respaldada por las autoridades romanas, prohibió las reuniones religiosas por fuera de sus iglesias, y solo ellos podían celebrar cultos a Dios, pero aquellos cultos eran en latín, y esa era una lengua exclusiva para los clérigos, por tanto nadie entendía nada, y así pasaron más de 1200 años, durante los cuales la Iglesia Católica se dedicó exclusivamente a extinguir la luz que había traído al mundo Jesús de Nazaret. Los anglosajones llaman a aquella época los siglos oscuros, y según ellos, aquellos siglos oscuros duraron hasta la llegada de Lutero en el siglo XVI, pero la verdad es que los siglos oscuros aún no han finalizado en la tierra, porque de la Iglesia Católica salieron miles de iglesias que, aunque dicen ser diferentes a la Iglesia Católica, en todas ellas adoran al mismo Dios de las tinieblas que la Iglesia Católica, con guillotinas, con leones, con espadas, con hogueras y con muchas otras atrocidades, impuso como Dios en todas las naciones que estaban bajo el dominio del Imperio Romano, y que posteriormente impondría de la misma forma en las Américas. Por eso la labor que han realizado todas las iglesias católicas y no católicas durante todos los tiempos es mantener vigente lo que se acordó por mayoría de votos en el concilio de Nicea, pero al Dios de las tinieblas no lo impusieron únicamente matando a quienes no lo aceptaran, sino que también lo impusieron en las escrituras, cambiando el significado de muchos de los textos. Y como el libro del profeta Isaías es el libro más mencionado en el Nuevo Testamento, es por eso que el libro del profeta Isaías es el que más han manipulado, metiendo el nombre del Dios que impusieron por decreto en los textos donde el profeta Isaías se refiere a la creación de Dios. Presten atención. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí se está hablando de un niño que sería dado con un principado sobre su hombro, y que además sería llamado Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces es obvio que aquí el profeta Isaías estaba anunciando el nacimiento de Jesús, pero aquí también entrometieron el nombre del Dios del Antiguo Testamento. Escuchen, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto es una mentira gigantesca, porque el mismo profeta Isaías testifica que el Dios de los ejércitos jamás aceptará otro Dios. Escuchen, Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, si el Dios del Antiguo Testamento dice que ni antes ni después de él será formado ningún Dios, entonces es imposible que el cielo del Dios de los ejércitos sea el que genere el nacimiento del niño que será llamado Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y así es como queda evidenciado que el nombre del Dios de las tinieblas lo han metido a la fuerza en los textos que el profeta Isaías escribió para referirse a Jesús el Cristo. Por eso, cuando se lean las escrituras, hay que tener muy presente que durante los 6 meses que duró el concilio de Nicea, las escrituras fueron manipuladas para poder juntar en uno solo el judaísmo y el cristianismo, y por eso Jesús dijo que sus ovejas oirían su voz. Juan 10:27. Habla Jesús de Nazaret: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Antes de Jesús de Nazaret se creía que cuando un profeta hablaba de Dios se estaba refiriendo al Dios del Antiguo Testamento, pero aquella creencia cambió para los primitivos seguidores de Jesús de Nazaret, porque después que estos conocieron las enseñanzas de Jesús, ya podían reconocer cuáles eran los profetas de Dios y cuáles eran los textos que aquellos profetas habían escrito para anunciar el reino de Jesús de Nazaret. Y por eso los que unieron el judaísmo y el cristianismo manipularon los textos donde los profetas de Dios escribieron todo lo referente a Jesús de Nazaret y a su reino.
para reconocer la voz de Jesús de Nazaret en los textos donde cambiaron la palabra Señor por el nombre del Dios del Antiguo Testamento, hay que mantener presente que la obra de Jesús de Nazaret es una obra absolutamente contraria a todo lo que se había ordenado en el Antiguo Testamento. Y también hay que mantener muy presente que la obra del Dios del Antiguo Testamento es una obra llena de crímenes, de injusticias, de maldiciones, de pestes, de xenofobias, de venganzas, etc. Ezequiel 5:17 habla el Dios de Nicea. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Hambre, pestes, espada y bestias feroces para destruir es lo que promete enviar el Dios de la muerte, que fue elegido por mayoría de votos en el concilio de Nicea. Y la promesa de los cielos nuevos y la tierra nueva es una promesa que nada tiene que ver con el Dios del Antiguo Testamento, porque la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva es una promesa exclusiva de Jesús de Nazaret. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán para darles paso al cielo nuevo y a la tierra nueva. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Los cielos nuevos y la tierra nueva son una promesa de Jesús de Nazaret, y por eso el apóstol Juan vio cumplida aquella promesa cuando fue llevado en el Espíritu al día del Señor. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El cielo nuevo y la nueva tierra serán creados en el día del Señor para ponerle fin a las primeras cosas. Entonces, cuando el profeta Isaías entrega el testimonio sobre los cielos nuevos y la tierra nueva que serán creados para borrar las primeras cosas hasta el pensamiento, es inmensamente obvio que el profeta Isaías no se estaba refiriendo al Dios del Antiguo Testamento, aunque en aquel testimonio hayan metido a la fuerza el nombre del Dios del Antiguo Testamento. Presten atención, Isaías 65:17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Ahora leamos el resto de este capítulo para que comprobemos que esto no corresponde al Dios del Antiguo Testamento. Versículo 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Aquí se está hablando de la Jerusalén celestial, porque es en la Jerusalén celestial donde nunca más habrá llanto ni clamor. Escuchen, Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es en la Jerusalén celestial donde nunca más habrá lloro ni clamor. Por eso, si en la profecía de Isaías sobre los cielos nuevos y la tierra nueva aparece el nombre del Dios del Antiguo Testamento, es porque aquel testimonio fue manipulado por los abominables que torcieron las Escrituras para imponer al diablo como Dios. Para eso se escribió el libro de la verdad, dos dioses, dos reinos y dos Cristos, para que todos comprendan que quienes determinaron cuáles eran los evangelios canónicos y cuáles eran los apócrifos fueron un emperador homicida y despiadado que mató hasta su propia familia y una caterva de obispos criminales que estaban a su servicio, y para que también comprendan que al Dios que adoran en todas las iglesias lo eligieron como Dios por medio de una alianza humana fraudulenta en el concilio de Nicea. Hoy todas las iglesias que existen en la tierra, católicas y no católicas, conforman un solo ejército dedicado a defender lo que impusieron en Nicea, y la labor que desarrollan estas malvadas iglesias es entenebrecer a sus feligresías con las mentiras que le fueron añadidas a las Escrituras en el concilio de Nicea, y con eso mantienen a Jesús de Nazaret unido con el espantoso Dios del Antiguo Testamento para que se cumpla la última parte de la profecía de Daniel.
Daniel 2:43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En el concilio de Nicea unieron a la fuerza dos doctrinas que jamás podrán estar unidas y llenaron la tierra de injusticias, derramando la sangre de los santos, y obligaron a todas las naciones a confirmar el antiguo pacto con el Dios del Antiguo Testamento, y le pusieron fin al nuevo pacto que Jesús había sellado con la sangre de su sacrificio. Daniel 9:27. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La Iglesia Católica, respaldada por el Imperio Romano, exterminó el pueblo de los santos e hizo de los nuevos seguidores del Cristo una muchedumbre abominable que no le cree a Jesús de Nazaret y que aceptan como padre de Jesús de Nazaret al diablo que llenó la tierra de pestes, de injusticias y de muerte en el Antiguo Testamento. Lo que está determinado se derramará sobre el desolador, para que salgan a la luz todas las cosas que se establecieron durante el periodo de la oscuridad en que la Iglesia Católica se dedicó a exterminar a todo aquel que pusiera en duda lo que se había acordado en el concilio de Nicea. Lucas 12, versículo 2. Habla Jesús de Nazaret: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Todo fue contaminado con mentiras en el concilio de Nicea, y contaminado permanece, porque las iglesias católicas y no católicas siempre le han servido a Satanás, encubriendo la blasfemia que impusieron por decreto en el concilio de Nicea. Pero las enseñanzas de amor y de perdón traídas por Jesús de Nazaret, que marcan la diferencia abismal entre el Padre bueno y el diablo asesino que predican como Dios en las iglesias, no podrán contaminarlas jamás. Los que tengan oído para oír, que oigan.